Bienvenidos a Make Orwell Fiction Again, el espacio de Habitación 101 donde se dialoga y debate sobre los temas de coyuntura e interés público. Muchas familias que han perdido a un ser querido joven podrían encontrar respuestas tras el aterrador descubrimiento de un rancho en Teuchitlán, Jalisco, que a todas luces fue utilizado para el entrenamiento y exterminio de un gran número de personas. Se dice que la mayoría de las víctimas fueron reclutadas a la fuerza por el crimen organizado. Esta impactante noticia ha sacudido a la sociedad mexicana, pero lo más alarmante es que este lugar siguió operando durante años, a pesar de que las autoridades ya conocían su existencia. La complicidad, la omisión y la negligencia de distintos niveles de gobierno permitieron que el horror continuara. La gran pregunta es, ¿cuántos campos de exterminio como este siguen operando en México en este momento? Feliz jueves, bienvenidos a una nueva edición de Make Orwell Fiction Again. Pues estamos los tres socios fundadores de H101 Multimedia aquí. Saludo con mucho gusto a mi muy querida amiga Yuri Pérez. Hola, Yuri. Hola, Oscar. Hola, Arturo. Y pues Hola. saludo a mi hermano del alma, socio, compañero libertario, y amigo de todos los niños, Arturo Herrera. Hola, Oscar, gracias por tan bonita introducción. Tenemos una semana muy movida. Vamos a tratar temas locales, temas nacionales y temas de interés para México, pero que tienen una dimensión internacional. Y vamos a empezar hablando de un campo de exterminio que es muy doloroso para nuestro país. Algunas de las imágenes que se han presentado recuerdan a lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Podríamos hacer paralelismos entre Auschwitz o Bergen-Belsen, los campos de exterminio nazis, y los 400 pares de zapatos y mochilas que se encontraban en Teuchitlán, Jalisco. Al parecer un campo de exterminio operado por un cártel criminal. Y bueno, empiezo contigo, Arturo. ¿Hay responsabilidad del gobierno federal en esta situación? Mira, yo creo que este tema es un tema que en muchos aspectos yo todavía no digiero. Yo creo que mucha gente en México todavía no digiere, porque estamos hablando no de un campo de exterminio, sino de la posibilidad de que si hay uno, deben existir más y más campos de exterminio del crimen organizado a lo largo del país, y en parte explicaría este fenómeno reciente de las desapariciones. Ahora, de a quién le vamos a echar la bolita de la culpa, yo creo que bien aquí el principal responsable debería ser el gobierno federal, y lo he dicho reiteradas ocasiones a través de X, a través de mis redes sociales. El crimen organizado, por desgracia, yo creo que debería ser también fuero estatal, pero es fuero federal. ¿Y por qué no es fuero estatal? ¿Por qué el Estado, el gobierno estatal, no debería hacerse responsable de estas? Bueno, porque está fuera de su jurisdicción, en primer lugar, y en segundo, porque, por desgracia, ningún gobierno estatal tiene la capacidad de combatir al crimen organizado, que tiene misiles antitanque, que tiene lanzacohetes, que tiene tanquetas. Estamos hablando de pequeños ejércitos ya, o sea, grupos paramilitares, así como dice Donald Trump, grupos narcoterroristas operando aquí en México, donde un gobierno estatal no hay forma, ni no tiene ni los recursos económicos, ni la logística, ni los recursos armamentísticos para ponerse al tú por tú. Peor tantito, yo creo que es culpa del gobierno federal, pero también hay un tema de que el crimen organizado en México ha logrado penetrar en todos los niveles de gobierno, tiene comprado municipales, policías municipales, gobernadores, a todos, ¿no? Entonces, ahora sí que yo creo que el principal responsable y el que podría hacer estos cambios, ¿no? Este cambio de paradigma sería el gobierno federal, en que en teoría podría, pero bueno, ya dado las recientes, digamos, eventos que hemos visto en México, parece que el gobierno federal eso es otra perra más del crimen organizado. Oye, Arturo, antes de darle la voz a Yuri,
Entonces hay evidencia de que el gobierno federal ya sabía de campos de exterminio desde el gobierno de López Obrador, ¿no? No sé si había evidencia de que sabe, yo creo que sí deben de saber, lo cual es muy grave que sepan y no actúen, o lo peor, ¿no? Que sean muy ineptos y de plano no sepan. Porque, por ejemplo, en septiembre del 2024, o sea, hace un poco más de 6 meses, ¿no? Pues ya como unos 9, ¿no? La Guardia Nacional y el Ejército Mexicano habían hecho un operativo en el rancho Izaguirre, se llama el rancho en Teochitlán, Jalisco, donde se detuvieron a 10 presuntos plagiarios y rescataron a 2 personas que habían sido privadas de su libertad. Y, o sea, en ese mismo rancho, ¿cómo es posible que no supieran que estaban ahí cremando gente? Luego, a Mexicanos contra la Corrupción acaba de publicar un documento de esos que se filtró con el ataque cibernético de Guacamaya Leaks, donde la Guardia Nacional en ese mismo rancho previamente ya había encontrado restos humanos, ¿no? Calcinados en el lugar y no hicieron nada. Entonces, ya no solo se trata de, o sea, ya no es ignorancia, o sea, sabían que algo estaba pasando ahí. Fueron 2 ocasiones, una en 2019 y otra en 2024, en septiembre, y no fue hasta que un grupo de buscadores recibieron el pitazo y encontraron ahí, pues, ahora sí que nuestro Auschwitz bananero. Bueno, entonces tenemos antecedentes desde 2019, gravísimo. Bueno, Yuri, fíjate que lo que decía Arturo y que creo que es importante es que seguramente había en otros lugares de México campos de exterminio. De hecho, al parecer, además del de Teuchitlán, Jalisco, se encontró en las inmediaciones de Reynosa otro campo similar y otro por el estilo en una colonia de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, que se llama Colinas del Real. Entonces, en el norte de la República también han encontrado campos similares. Tú que estás en Canadá, ¿cómo se percibe desde el norte del hemisferio estas cosas? Pues realmente es una parte del gran murmullo de noticias que llegan porque realmente en Canadá nadie sabe con especificidad de qué tema se habla, pero aumenta, abona, es un granito más de arena a la gran montaña que ya hay de noticias sobre violencia en México. Entonces, realmente, pues la percepción de México es un país tal como lo dice Donald Trump, aunque yo creo que hay muchos, incluido el primer ministro actual y el pasado, Justin Trudeau, seguramente también ellos tienen información de inteligencia sobre el involucramiento del gobierno mexicano con el narcotráfico. Así que todo esto es una confirmación de esto y en realidad, pues yo creo que no con especificidad así como lo dije, pero yo quería comentar algo sobre la pregunta que le hiciste a Arturo, sobre quién tiene la culpa, a quién podemos culpar, a quién podemos responsabilizar de esta terrible tragedia. Y la verdad es que yo creo que este problema es un problema que le corresponde hacerse cargo a la sociedad. Es algo que nadie quiere decir porque no es popular decir que la sociedad tiene responsabilidad. Pero esto es un reflejo de la sociedad mexicana. O sea, perdón, pero a ver, el origen de las víctimas, tengo entendido, ustedes me corregirán, muchas de las víctimas eran personas que iban a buscar trabajo. O sea, eran personas que no andaban haciendo actos políticos, como en el caso de los muchachos de Ayotzinapa, ni era una costumbre estar haciendo desmanes ni nada de eso. Estamos hablando de gente que estaba apostando para su futuro. A mí me tocó leer 2 o 3 cartas que algunas personas alcanzaron a escribir y realmente es desgarradora la historia de estas personas, sabiendo que ya está en sus últimos días de vida o en sus últimos momentos, ¿no? Entonces, yo creo que la sociedad es el problema y también estamos viendo que el narco cada día es más poderoso y a lo mejor este es un tema para otro momento, pero tal vez deberíamos preguntarnos si el narcotráfico está ya siendo uno de los poderes mundiales, ¿no? Una de las fichas, en el momento en que se empiecen a hacer parte de un gobierno, a ver, es muy fácil que ahorita tengamos a grandes narcotraficantes en el gobierno o en el poder judicial.
decidiendo la suerte, por ejemplo, de estas víctimas, ¿por qué no? Entonces, yo creo que ese también es un tema, ¿no? Si ya estamos en ese momento en el cual ya estamos hablando de un poder más y no nada más de criminales, ¿no? Sino de personas que ya tienen cierta representatividad en el gobierno. Gran tema. Bueno, me toca a veces tocar los puntos más aburridos, ¿verdad? Y hay que recordar que históricamente el crimen ha sido parte de la expansión global. Es decir, los piratas, que eran los delincuentes y los criminales de la época en que las comunicaciones marítimas era lo más eficiente en el mundo, pues bueno, representaban un imbricamiento, una relación íntima con los gobiernos. Hay que recordar cómo, pues, Inglaterra era un país de piratas y delincuentes que se dedicaban a robar todo lo que España y Portugal producían. Holanda hacía algo parecido, por eso teníamos patentes de Córdoba en Córcega y patentes de bucanero dadas en bucanas. Eh, o sea, creo que el crimen siempre ha estado presente y de alguna manera los gobiernos trataron de adecentarse en un determinado momento y castigar a sus criminales o marginarlos del poder. Y ahora nos encontramos con que, bueno, lo decía yo en un programa que tuve de política nacional con Oscar Chavira, que se olvida que la mafia calabresa es la mentora de los cárteles mexicanos y que es la única organización criminal global que existe. Simplemente se mete 150,000 millones de euros cada año. De ese tamaño es. Y es asesoran no de un solo cartel, sino el de Sinaloa, del Jalisco Nueva Generación y del Noreste. A los tres les da asistencia técnica. Por eso también, pues, hay redes de narcotráfico que son mexicanas, pero que están en Europa, ¿no? Eh, ahora, a mí me parece que sí es un poder global ya el crimen organizado y que de alguna manera es algo que todos los países del mundo tendrían que combatir de otra manera. Pero voy a traer a cuento algo que a mí me inquieta y que tiene que ver con lo que decía Arturo, y es que las preocupaciones de los gobiernos no están ahí. O sea, finalmente la presidenta Sheinbaum tuvo un tratamiento totalmente frívolo respecto a este asunto de Teuchitlán. Este, Está más preocupada porque le avienten ayahuasca o copal y que le echen porras y que la saluden en vez de que se tomen una selfie con el hijo de López Obrador. No le interesan estos asuntos, pero Mm, no es nada más un problema de México. No sé si ustedes escucharon hoy las muy desafortunadas declaraciones de Pedro Sánchez, mm, ¿no? O No, sea, sí. una de las imbecilidades con las que salió es que a él le preocupaba el control de las redes sociales y de las mm, comunicaciones. Dice, a mí me preocupa quién controla las comunicaciones. Vean el caso de Estados Unidos. ¿Acaso ustedes quieren estar en manos de un solo tecnooligarca? De hecho, me reí tanto que tuve que hacer un tuit diciendo que, uy, ahí viene el tecnooligarca y te va a comer, ¿no? O sea, ¿cuál es la preocupación de un socialista de mierda como él? Lo voy a decir con esas palabras, que el control de las comunicaciones ya no lo va a tener un gobierno miserable y ratero como todos los gobiernos que hay, sino que pues hay particulares que pueden tener redes y que son autónomos del gobierno. Esas son las preocupaciones de ellos, que su estado, su gobiernito, no sea el que parta el queso respecto a los asuntos importantes. No les interesa la seguridad de la gente, no les interesa que no estén matando personas, no les interesa el narcotráfico. Están preocupados por su parcelita de poder. Y creo yo que esto, pues bueno, este campos de exterminios, la ceguera de las autoridades, el no importarles, el andarse preocupando por estupideces cosméticas en vez de pensar en la seguridad de los ciudadanos, pues está ahí claramente reflejado, ¿no? Eh, Decía yo, bueno, pues de qué nos sorprendemos. Este es un país en el cual con extrema normalidad se cobra derecho de piso, se desaparecen personas, se hacen muchas cosas que no deberían de suceder. Y por ahí alguien, y con esto yo cerraría mi participación sobre este tema, voy a decir el nombre del personaje porque no tendría sentido que no lo dijera. Tito Garzonofre decía que teníamos que salir a manifestarnos en contra de estas cosas y de la indignación y tenemos mostrar indignación. Y yo decía,
¿Ustedes creen que porque nos manifestemos y nos mostremos indignados, el gobierno va a empezar a perseguir criminales o los criminales van a dejar de tener campos de exterminio? O sea, pues es casi, casi como el equivalente, nos vamos a poner, ¿de qué te gustan los pañuelos? ¿De qué color para protestar de esto? Color que será bueno, amarillo pollito, ¿no? O sea, si nos ponemos pañuelos amarillo pollito, uy, se va a inhibir la violencia de este tipo. Pues es ingenuo. Y yo decía que en tiempos de urgencia o de emergencia, la ingenuidad se convierte en imbecilidad. O sea, la realidad es que el problema o la crisis nacional que tenemos no se resuelve con protestitas, ni con reclamos, ni con mantitas. Necesitamos hacer otro tipo de cosas y hay que ver si el país tiene la espina para que las cosas cambien. Es lo que yo diría al respecto. No sé si tengan algo más ustedes que comentar. A mí me gustaría corregir a Yuri. Yuri, no andes blanqueando a los ayotzinapos, eran también unos delincuentes. Sí, O No, es sea, que ladrones de camiones. haz de cuenta que eran las FARC, o sea, las FARC pues, son un grupo de terrorista colombiano, pero socialista con ideas políticas, ¿no? Yo siempre he dicho, si el Chapo quiere salir bien librado, pues nada más que se diga socialista y que su lucha es política y las drogas es el pretexto, ¿no? pues sí, sí, O sea, efectivamente. eran iguales estos cabrones, secuestraban camiones y secuestraban choferes, quemaron gasolineras, fueron culpables de muertes de múltiples personas, entonces, no, tampoco. O sea, no hay forma. Lo otro, coincido, Yuri, hay una culpa de la sociedad. México ha normalizado el crimen organizado. Muchas personas incluso aspiran a vivir bien unos años y es, aunque, como dicen, como pollitos de colores, aunque después los maten por convertirse en sicarios, por convertirse en halcones, por convertirse en dealers, prefieren eso a labrarse una vida con esfuerzo, ¿no? Es un tema muy preocupante. Si hay Ujú. una parte importante de las víctimas de las desapariciones forzosas y no forzosas, que sí son así. Sin embargo, también hay métodos de reclutamiento que ha aplicado el cártel que son engañosos, ¿no? De repente, lo que ellos hacen es que pues, los pueblos de Jalisco y los alrededores, cuyas personas, pues en los pueblos no hay como trabajos tan remunerados como en la ciudad, pues buscan mejores oportunidades laborales, que usualmente es en Guadalajara. Entonces ponen atención a anuncios que encuentran en internet sobre ofertas de trabajo como guardia de seguridad, como limpieza, donde ven salarios que les parecen atractivos, porque los ven más o menos atractivos, y toman un camión y van a la central de autobuses, a la Nueva y a la Vieja, y ahí en la central es ya donde el cartel pues los secuestra, ¿no? Ha habido varios operativos en los que han encontrado que personas que llegan de un pueblo de repente, intentan ser secuestrados por algún cartel y los rescatan. Entonces, o sea, es un poquito de ambas, ¿no? Si hay una corresponsabilidad social con la normalización del crimen organizado. De hecho, tiene un poder blando tremendo el crimen organizado en México a través de la narcocultura y por otro lado, sí es a través de engaños. Pues Sí, sí, es lo que yo escuché y la verdad yo creo que ahorita esto debería ser un verdadero escándalo, o sea, debería de ser todo el país debería estar paralizado del horror de lo que hay ahí, de lo que se encontró ahí. Pero como dice Arturo, la sociedad ha normalizado el crimen organizado, si no es que lo ha celebrado, ¿no? Y no estoy hablando de los corridos ni de las narcoseries. Estoy hablando de las personas que sienten que si su hijo o su hija son parte del crimen organizado, es un honor, es una cosa buena, es algo que les va a traer reputación, que les va a traer respeto, porque mucha gente respeta a estas personas porque les tienen miedo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer un autoexamen. La sociedad mexicana necesitamos hacer un autoexamen muy profundo de por qué tenemos esto horrible en nuestra sociedad. Le hemos dado cabida a esta gente, a este grupo de gente, que no son más que terroristas, porque lo son. Ahí te va un dato. Ya no solo les tienen miedo, en muchos pueblos les Mm, tienen admiración, sí. porque el crimen organizado ha suplantado funciones del gobierno, como seguridad, por ejemplo, y el apoyo social, ¿no? Entonces, cada Navidad, cada Día de Reyes, de repente está en tu grupo de crimen organizado favorito.
repartiendo juguetes y regalos a los niños y la gente encantada y sintiendo que les están dando algo, ¿no? Sin ellos no sufrir directamente, pues, las consecuencias de apoyar a estos grupos. Bien. Ok. Bueno, sí, tenemos una sociedad podrida y mientras tengamos este gobierno, pues van a seguir las cosas así. O sea, el cambio o la posibilidad de que dejemos de ser un país corrompido en todos los niveles pasa por tener gobiernos responsables y tener Estado de Derecho, cosas que no veo pronto que se vayan a dar y menos con fuerzas de oposición tan chafas como las que tenemos en